Bueno, muy bien. Lo primero que vamos a hacer ahora es conectar la fuente de alimentación y probarla. Te voy a mostrar cómo se hace. Este cable tiene 220 ahora. Vamos a conectar la fuente de alimentación. La conectamos acá. Si tiene llave de apagado, mejor dejarla apagada. ¿Ves? Así enciende, así apaga. Y si no, no importa. Apoyás la mano de esta manera acá, nunca así. Porque si te llega a dar una patada te quedás pegado. No podés separar los dedos, ¿entendés? Entonces siempre así, esto. ¿Ah? Siempre esta parte. Entonces colocamos el conector. Nos fijamos que no dé corriente. Siempre manipulando así, nunca así. Vamos a ver a dónde apunta el ventilador. Ahí. ¿Está? Vamos a probarla. Ahora, para probarla, yo ya he explicado en otros videos que hay sobre fuentes de alimentación en el canal de Entropía Binaria. Tenés que cerrar el circuito entre el verde y cualquier negro. ¿Está? En este caso no es un color verde así puro, ¿está? Pero es este el cable. Ves que no hay ninguno de un color parecido. El único es este, el verdoso o el verde. Tenés que cerrar el circuito con cualquiera de los negros, o sea, conectar el verde con el negro. No vamos a cortar acá para conectarlo. Simplemente vamos a servirnos de estos conectores, de estos pines. Vamos a introducir un alambrecito acá y lo vamos a conectar con cualquiera de los negros, por ejemplo acá o acá al lado mismo, ¿está? Para eso yo tengo un cablecito ya preparado. Estos alambrecitos en donde viene el pan rebanado en bolsita, ¿ves? Sirven, vienen muy bien. Le sacás un pedacito de una punta, un pedacito de la otra. Con la uña nomás sale muchas veces. No vas a usar los dientes, ¿tá? Que se salta el esmalte de los dientes, ¿ves? Ahí quedó. Y lo hacemos una U. Lo hacemos así, ¿tá? Lo dejamos así, ¿está bien? Entonces ahora conectamos en el verde. Acá estoy metiendo dentro del verde el contacto y el negro que está al lado. Ojo, no vayas a meterlo en otro color. Verde y negro, está ahí, el tanque Sisley, verde y negro, si mal no recuerdo. Ahora prendemos la fuente. Tendría que empezar a moverse, ¿ves? Ahí va. Está funcionando, ¿está? Funciona la fuente. Hay que probarla antes de incluirla ahí, porque a veces no funciona y una vez que vos haces todo el cableado y lo pones todo prolijo, marchaste, ¿está? Después tenés que desarmar todo. Bueno, voy a sacar esto para que veas cómo se para la fuente. Ahí deja de funcionar. ¿Ves? Vamos de vuelta. Verde y negro. ¿Ves? Ahí empieza a funcionar. Y ahí quitamos. Hay un relé dentro de la placa madre. Relé o relay, como le quieras decir. Ahora la voy a apagar. Que lo que hace es este trabajo justamente. Cerrar el negro y el verde. Y de esa manera prende la computadora. Bueno, importante. Todos estos cables que están acá. Estos lo vamos a meter para adentro del gabinete por estas aberturas que están acá. Elegí la que quieras y los mandás todos para adentro, ¿tá? Todos para el otro lado, todos, ahí, ¿está? Todos para el otro lado, ¿ok? Bien, ahora vamos a colocar la fuente acá adentro. La fuente de alimentación seguramente, la fuente va acá, ¿está? Fíjate esto. Vamos a separar estos tornillitos para allá, así te puedo mostrar con mayor claridad lo que pretendo. Mira, si vos te fijás, si observás con detenimiento, no son simétricas las posiciones de los tornillos. Esta no se corresponden con simetría hacia arriba. ¿Ves que están un poco desfasados? ¿Ves los agujeritos? O sea, mirá la fuente de alimentación. Acá pasa lo mismo. ¿Ves? Este y este están alineados, pero este y este no. Por lo tanto, de esa manera va puesta la fuente. ¿Ves? Va encastrado así. La pones de costadito, la mandás por acá. Queda lindísimo porque es una fuente de color negro en un gabinete de color negro. ¿Ves? Mirá, casi ni se nota. La fuente parece parte del gabinete. ¿Ves? Pones de manera tal que este tornillo, este y este se puedan colocar sin problema, ¿sí? Si vos te das cuenta que lo que vos estás haciendo no corresponde,
porque los agujeritos no corresponden con los tornillos, bueno, la das vuelta, la girás. Y acá vamos a poner otro tipo de tornillo distinto al que utilizamos para la placa madre. Estos son tornillos de placa madre, por lo que veo. Así que estos no van a ser los que vamos a usar. A ver, este sí. Ahora te los voy a mostrar para que los distingas. A ver, tiene que haber 4, si no yo tengo más tornillos por ahí. Este también. Ahí tenemos 2. Acá tenemos 3. Son distintos estos tornillitos a los otros que ya utilizamos. Y este. Los que usamos para la placa madre son así. Tienen una cabecita y alrededor de la cabecita tienen como una arandela. ¿Ves? ¿Está? Y estos son como hexagonales, ¿ves? Siguen siendo Phillips, pero son de cabecita hexagonal. ¿Te das cuenta de lo que te digo? No son iguales. También tienen como una arandelita, pero más fina. ¿Está? Pero son hexagonales, ¿ves? Son como con una tuerquita tiene acá pegada. Bueno, esos son los que vamos a usar para sujetar la fuente de alimentación al gabinete. Así que ponemos el tornillito así nomás, le damos un par de vueltas nomás, ponemos cada tornillo en su lugar, por un par de vueltitas solamente, después lo apretamos con el destornillador. ¿Ves? Estoy colocando los tornillitos como van, ahí y acá. Ahora tomamos el destornillador con el que estábamos trabajando hoy y apretamos los tornillos. Fuerte, pero sin pasarnos de rosca, nunca mejor dicho, ¿sí? Nunca mejor la expresión. Cuando veas que empieza a resistirse ya la rosca del tornillo, bueno, ya no le des más. Yo le doy, hasta que veo que ya el destornillador empieza a zafar. Pues si te pasas de rosca, rompes y después no hay forma de arreglar esto. ¿Ah? ¿Ves cómo va quedando? ¿Ah? Perdonen los planos de la cámara, que estoy haciendo lo que puedo y no lo que quiero hacer. Ahí va. ¿Está? La posición tiene que estar siempre en encendido para que la computadora funcione. Bueno, antes que nada, todos estos cables los vamos a mandar por acá, por este agujero que hay acá. No sé si se ve, acá hay un agujero, para el otro lado, ¿sí? Ahí, donde meto el dedo. Vamos a andar todo para ese lado. ¿Y esto qué? ¿Otro ventilador? ¡Opa! Mirá qué interesante esto. Bueno, este cablecito lo voy a sacar por acá. Después vamos a ver si lo podemos conectar eso. ¿Está? Bueno, cables de la fuente de alimentación, todos para el otro lado, por ese agujerito. Vamos a pasar este que es el más gordo primero. Ese por ahí, más grueso, más gordo, como quieras decirle. ¿Sí? Para el otro lado. Y todos los demás que... Bueno, todos los demás no. Vamos a dejar uno de los conectores. Yo estoy tratando de elegir uno solo. Voy a ver cuál es el más apropiado. Para alimentar la unidad de almacenamiento que está ahí, el disco duro que está ahí. El que tenga menos conectores, porque ves, este cable por ejemplo tiene un conector acá, que estás viéndolo, este. Tiene otro acá. Y tiene otro acá. Los tres están en el mismo cable. ¿Ves? Bueno. Esta es la ficha que precisamos nosotros, una ficha SATA, no una ficha Molex como esta. Esto ya es viejo, ¿tá? Si vos encontrás algún cablecito que tenga uno solo de estos, ya está. Ese es el que sirve, porque lo vamos a conectar aquí. ¿Ves? Hacemos lo siguiente, mirá. Emprolijar los cables, todo lo que puedas. Agarrás la ficha que esté más hacia adentro del cable. O sea, acá tenemos un cable que tiene 3 fichas, ¿está? No voy a usar esta que está acá, ni esta que está en el medio. Voy a usar la de más adentro, la que está más cerca de la fuente de alimentación, ¿está? La más cercana a la fuente, esa la voy a conectar acá. De la manera que va, ¿verdad? No hagas mucha fuerza. Si vos ves que para un lado no entra, es para el otro, ¿está? Ahí quedó pronto, ¿está? Está conectado el disco duro ahí. Podés tomar cualquiera de las terminales, podías haber elegido esta también, o esta. Pero las conexiones más seguras siempre son las que están más cerca de la fuente de alimentación, te lo digo por experiencia. Esto es así, se puede demostrar de forma electrónica, de forma física, de forma como quieras vos, pero además de eso, te lo digo por experiencia. Si quieres armar una PC bien armada, seguí estos consejos que vas a ver que te va a ir bien, te van a empezar a contratar y se van a dar cuenta, alguien se va a dar cuenta que trabajas muy bien y te va a empezar a recomendar o vayas a ver si no te ponen
si no tienen algún cargo que esté bueno, como el supervisor o algo de eso, ¿tá? En este caso. Bueno, muy bien. Ahí, viste que dejé los cables medio escondiditos, ¿no? De este lado no hay problema, pero del otro lado no se tienen que ver los cables, o se tienen que ver lo mínimo posible, ¿tá? A eso vamos a apuntar. Bueno, ahora lo dicho. Seguimos pasando para el otro lado estos cables. Siempre hay algún lugar en el gabinete por el cual los cables pasan, ¿tá? Por algún lado siempre pasan los cablecitos. Bueno, esto acá no me gusta, así que lo voy a desconectar y ahora sí lo voy a conectar ahí, ¿tá? Bueno, hacé lo que a vos te guste con los cables. A mí, si no me gusta, pruebo hasta que salga. Acá, todo para el otro lado, con mucho cuidado. Ahí está, ¿tá? Así que en teoría de este lado ya no tendríamos que trabajar con nada más. Pero sí vamos a tener que trabajar un poquito más porque vamos a tener que emprolijar todo, ¿tá? Así que damos vuelta, así, ¿tá? Y acá tenemos todo el ramal de cables, todo el ramerío de cables, ¿tá? Bueno, el más fácil de conectar es este azul que tiene esta forma, ¿ves? Mirá, todo tiene una marquita, una muesquita, una pestañita, todo tiene algo que hace que ese conector entre en un lado y no en cualquier otro lugar. A ver si te lo puedo mostrar. Esto tiene una marquita ahí. ¿Ves? Acá. De este lado, que tiene una marquita y acá tiene otra. ¿Ves? Una y dos. Bueno. Esas dos marquitas coinciden en este conector que te voy a mostrar ahora, que lo estoy tratando de ubicar. Y es este. Es este. ¿Ves? Este que está acá. Ese conector que está ahí. Bueno. Tenés que respetar esas marquitas que están ahí. Yo voy a tratar de meterlo de este lado. Y si no entra, lo meto del otro lado. El perrito de la vecina ahí ladrando. Bueno, disculpen. Ahí va. ¿Está? Ahí quedó. Si entra fácilmente, dale para adentro. Si no entra fácilmente, no hagas nada porque estás rompiendo. ¿Está? Bien. Un cable menos. Vamos a ver si tenemos algún otro. Bueno, este es fácil también. Mira la forma. ¿Ves? Hay un lugar donde falta un pin, digamos. ¿Ves? Tiene los 5 de arriba, pero abajo tiene 4. Y hay un espacio acá que no está ocupado, ¿sí? Mejor dicho, que es ciego, ¿está? Por decirlo de alguna manera. Tenemos que buscar un conector parecido a esto que está acá, que es este que está aquí. Vos te vas a dar cuenta en eso. Tené cuidado la forma como pones el conector, porque como te digo, entran en un solo lugar. Si estás haciendo más fuerza que lo habitual o algo así, es porque estás haciendo algo que no está bien. Bueno, y este es el cable más difícil de conectar. Este es el más bravo. Porque acá tenés, por ejemplo, a ver si te lo puedo mostrar así. Bueno, de izquierda a derecha, ¿tá? Tenés Reset Switch, este es para el botón de reiniciar. Power Switch, este es para el encendido. HDD LED, este es para la luz de trabajo de la unidad de almacenamiento, esa que parpadea cuando está funcionando la máquina. Y estas dos, acá tenés Power LED menos y Power LED más. Quiere decir que el diodito, el diodito que ilumina, que está en el frente del panel o arriba donde sea, se conecta con una polaridad determinada, ¿tá? Entonces hay que prestar mucha atención a eso. Todos estos van en el mismo conector, pero hay que ubicarlo al conector, ¿tá? A ver, este es para USB, este es para USB, o sea que esos no son. Esto es para otra cosa, TPM. Acá, estos dos, a ver, ¿cuál de los dos es? Esto es difícil de ver, porque realmente hace falta luz y hace falta buena visión. Bueno, este blanquito que está acá, este es el que corresponde a todos esos cables. Bueno, ¿sabes qué podemos hacer? Mirá, te voy a mostrar. Por experiencia yo hago esto. Tomo una foto con flash, apronto el teléfono ahí, y voy a tomar una foto, enfoco bien, le doy enfoque ahí, tiki. Y después de haber hecho eso, voy a la galería y miro lo que hice. ¿Ves? Entonces ahí tengo la foto. No sé si se ve correctamente, pero acá dice, a ver, dice Power LED. A ver si le saco a la cámara la iluminación. No, es muy difícil filmar acá, pero bueno, es muy difícil capturar esto, pero yo te muestro. Acá dice HD más menos, Reset menos más,
power más menos, power LED más menos y no connection. Entonces vos tenés que respetar la polaridad que dice ahí. ¿Tá? Yo voy a conectar de a poquito las cosas. Yo sé que es en el conector blanco, que tengo que trabajar con el conector blanco, ¿tá? No con el negro que está un poquito más arriba. Con este tengo que trabajar. Entonces acá tengo, en la misma posición voy a poner el celular, así, ahí ya puedo ir tomando como guía lo que tengo que hacer. Abajo a la derecha va el HDD LED, es este, HDD LED, ojalá se pueda leer. Entonces respeto la polaridad. Dice que el cable de la izquierda es el menos y el cable de la derecha es el más. ¿Tá? Entonces, a ver, HDD más menos hacia arriba, va así. Bueno, este no va así, este va así. ¿Tá? ¿Por qué? Porque este es el positivo y este es el negativo. Y en la placa es al revés. El positivo va para abajo y el negativo va para arriba. Por lo tanto, vengo acá y conecto. ¿Tá? Ahí. Muy bien. Ahora voy a conectar el de reset, que es menos más el de reset. Si esto lo tenés que separar un poco, por ejemplo, hacer así, no te hagas problema. Hacelo tranquilamente. ¿Tá? Reset. Reset es, a ver. El reset va, tengo que agrandar bien la imagen porque no veo nada. El reset va menos más y va arriba del HD. Entonces, reset, esta parte es más difícil, ¿tá? Pero se hace. Reset es menos más. Menos más, así que lo voy a poner con el cartelito para lo de afuera. Cuando estos cables no indican polaridad, vos lo pones para un lado o para el otro y es lo mismo. Cuando sí indican polaridad, presta atención, ¿tá? Porque va de esa manera y no de otra. Power LED, más para abajo, menos para arriba. Power LED. Estos son los Power LED. El más para abajo y el menos para arriba. Y va enfrentado al otro conector. Por lo tanto, más para abajo, menos arriba. Tómate un tiempito para hacer esto con mucha tranquilidad, ¿tá? No te apures acá, porque le puedes estar errando. Ahí va. Y ahora, arriba de ese va el power. Más para abajo, menos para arriba. Power. No tiene polaridad, así que caiga como caiga. Listo. Ya está conectado. Gracias a esto, gracias a estos cablecitos, la máquina va a poder reconocer la pulsación del botón de encendido y la pulsación del botón de reset o reinicio. Trata de no usarlo nunca, ¿tá? El de reinicio. Si no tenés más remedio, dale, ¿tá? Bueno, gracias al otro cable con el conector azul, la máquina va a ser capaz de reconocer estos dos puertos USB. Vamos a ver el de audio. El de audio estaba incluido en ese azul, me parece. A ver. Sí, está todo ahí. Ya está todo conectado. No hace falta conectar ni audio ni nada, ¿tá? Así que ahora vamos a proceder a conectar los demás cablecitos. A electrificar el ordenador. Por lo tanto, lo vamos a volver a dejar como estaba. Y mira esto. Este conector que está acá tiene una orejita acá, una pestañita. Este va acá, ¿sí? Va en este. Y la orejita va enganchado en esto que está acá. No va para este lado, va para este. Así que voy a estirar un poquito el cable. No me da. Bueno, como no me da, lo voy a pasar por otro lado. Mirá, esto suele suceder. Lo voy a retirar de donde estaba puesto. Solo a ese, a los demás no. Con cuidado siempre, ¿sí? Y lo voy a pasar por acá. ¿Está? Por ahí. Ahora sí va a alcanzar. Vuelvo a dejar como estaba. ¿Ves? Ahora sí. La pestañita va para la derecha. Ojo acá, vos lo calzás y después lo que tenés que hacer, después de eso, agarrás, metés dos dedos abajo y metés este acá y le das. ¿Está? Le das. Ahí. Y ahí. Hasta asegurarte que la pestañita cedió y fue para la izquierda. La pestañita está así, ¿tá? Cuando vos lo colocás, queda así, ¿tá? Que haga ese movimiento. Te vas a dar cuenta con el dedo, ¿tá? O si no, le haces así y vas a ver que quedó firme, ¿tá? Bien firme. Bueno, ahora, bueno, veo que los cables no me están dando, el largo no me está dando. Esto también suele suceder, ¿tá? Porque no voy a poner un cable todo tirante. Así que este cable
también lo voy a tener que retirar. O sea, los cables cuyo largo no te alcancen, bueno, sacalos de acá y meterlos por otro lado. En este caso lo voy a meter por acá arriba. Lo voy a meter por acá, mirá, mirá. ¿Ves? Por acá. Hay varios lugares por donde puedes meter los cables. Bueno, yo lo voy a meter por acá. Ya vas a ver por qué. La gata me está agarrando los cables. Ah, está. ¿Sabes por qué hice esto? Ya vas a ver, porque acá tengo que conectar este. Por lo tanto, vos fijate la forma. Otra vez, tiene una pestañita. ¿Lo ves? La pestañita esa que está ahí. Bueno, en este caso va para abajo. Así que lo voy a conectar así. ¿Tá? Acá sí puedo afirmarme un poco. ¿Tá? La pestañita ya se dio, así que quedó conectado. Está bárbaro. ¿Qué me está faltando? A ver. No me está faltando más nada, creo. ¿No? Está conectada la placa. Acá. No tengo ninguna otra cosa más para conectar. Están todos conectados los cables. Bueno, esto que está acá sobra. ¿Tá? Sobra. Y como sobra, lo mando para atrás. Lo mando para atrás y lo oculto. ¿Sí? De esta manera. Observa. Lo vuelvo a pasar para atrás. Lo saco por este lado. Ahora trabajo de esta manera con el gabinete. ¿Ves? Y ahora voy a empezar a traer los cables, a traerlos, a tironearlos un poquitito, tened cuidado, para que no se vean tanto por el otro lado. Mira lo que sé. Tranquila. ¿Qué cosa? Me encanta molestar a los gatos. Pero no los molestes mucho porque se pueden enojar y te pueden lastimar en serio. Bueno, ahora vamos a tener que agarrar los cables, sujetarlos acá. Por eso es importante que vos te des maña como para pasarlos por el lado que corresponde, que tengan el largo que tienen que tener, respetando su largo, y después que los traigas para atrás de a poquito, sin tironear mucho, y que los sujetes por este lado. ¿Tá? Ahora voy a hacer eso. Este lo voy a dejar suelto por ahora. Lo voy a dejar suelto, lo voy a meter para acá adentro. Lo voy a dejar así. Bueno, ahora cable por cable. Vamos a trabajar solo con este. Bueno, este se podría pasar por acá en vez de por ahí. Por lo tanto lo voy a sacar. Lo voy a mandar para atrás. Lo voy a pasar por acá abajo. Voy a tener cuidado cómo conectarlo. Porque acuérdate que entra de una manera específica, no entra de cualquier manera. Bueno, ahí, ¿ves que ahí casi no se ve ya el cable? Bueno, entonces este lo voy a asegurar por acá. Trae un zunchito. Este gabinete traía unos zunchos. Me voy a asegurar de que, ¿ves lo que hice? ¿Ves lo que estoy haciendo ahí? Lo agarré de un extremo y ahora voy a pasar el zunchito ahí. Ahí lo dejé. ¿Está bien? Ahí quedó. Esta partecita que sobra después la vamos a cortar con un alicate de corte. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Vamos de vuelta. Vamos a tomar otro cable. A ver. Este está bien por acá. Lo voy a tironear. Bueno, este está bien, pero se cruza con este. Así que voy a sacar este de acá. Con cuidado. Con mucho cuidado. Wow, se me sale, bueno, la placa madre es media berretonga, porque cuando quiero sacar el cable de arriba, cuando quiero desconectar esto, se sale el plástico que está agarrado a la placa madre. O sea, eso es lamentable, pero bueno, está. Con cuidado. Ay, quedó entrelazado, qué lástima. Bueno, no importa, no importa. Voy a quitar este de acá, ¿ves? Hay que darse un poco de maña y hay que hacer lo que hay que hacer. Esto había quedado entrelazado, así que lo voy a volver a poner. Ahí. Siempre cuidando de no partir la placa, de no dañar los componentes y todo eso. Muy bien. Ahora, esto lo voy a tironear para atrás. Y como va, ¿a dónde era que iba esto? Iba por acá, ¿no? No, iba acá, iba acá. Entonces lo voy a mandar por este lado. Siempre por el lado más corto y más conveniente. Por el lado que menos se ve al cable. Ahí lo volví a poner. ¿Ves? Casi no se ve. Casi no se ve.
Bueno, este cable, en vez de pasarlo por ahí, lo voy a pasar por acá. ¿Viste el trabajo que me estoy tomando, no? Así es como se arma una buena PC. ¿Tá? Lo voy a pasar por aquí directamente y lo voy a enganchar por acá. Siempre cuidado de no romper los componentes. Mucho cuidado, ¿viste cómo te insisto con eso? Bueno, vamos a agarrar este gordito. Este gordito que está acá. Este gordito, de alguna manera tenemos que ubicarlo en algún lugar. En ese caso, a ver, ¿dónde puede ser? Tenés que buscar un lugar que sea medio de sentido común, digamos. Algún lugar que vos veas y que se puede agarrar. Bueno, a ver si tiene algún agujerito por acá. Acá me gustó. Mirá. Voy a pasar un sunchito de estos por acá. Vos vas a buscar los tuyos. Tiene algunos lugares por donde pasar sunchitos, correitas, todo eso. El gabinete. Si no te funciona mucho porque se te va por abajo o por arriba, bueno, vos lo doblás un poquito, tratás de enhebrar como haría una costurera. ¿Tá? Voy a agarrar estos dos cables que están acá y voy a cerrar el sunchito acá y lo voy a dejar así. No demasiado tirante, no acogotes los cables, ¿tá? No los acogotes. Simplemente para que quede firme esto, ¿tá? Ahí quedó. Bueno. Te estoy mostrando todo el proceso, ¿tá? Por eso doy vuelta para un lado y para el otro para que aprendas bien cómo se hace, ¿no? Bueno, a ver, ahí ya el interior está quedando más prolijo, ¿tá? Este es fácil, bueno, ahí estaría. Entonces lo que voy a hacer, ahora sí, lo que voy a hacer es tratar de agarrar todos estos cables por algún lugar o en algún lugar. A ver por dónde puede ir. A veces es difícil porque no hay un lugar como para agarrarlo. A ver. Así tengo más claridad en lo que estoy haciendo. Bueno, lo puedo agarrar a los tres por acá, primero que nada. Y después agarrarlos de dónde. De acá. Siempre hay algún lugar, como te decía, ¿sí? Siempre hay algún lugar por donde se pueden agarrar los cables. Tenés que darte maña. Si querés que te quede bien la PC, tenés que darte mucha maña. ¿Tá? Ahí, enhebro. Ahora te muestro lo que estoy haciendo, ¿tá? Porque no se está viendo por la cámara. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Va quedando agarrado. Con un suncho acá, ¿lo ves? Sí, ahí, un suncho acá, otro suncho acá, otro suncho acá. Esto no se deja así, esto es desprolijo. Esto es algo desprolijo, no se deja así. Después lo vamos a cortar. Y el último que me queda es este. Por lo tanto lo voy a agarrar de acá. Acá hay un agujerito, ¿ves? Los gabinetes tienen algunos recovecos por donde meter sunchos. Entonces lo agarro de ahí. Acuérdate de no dejarlos, no agarrarlos con mucha fuerza, ¿tá? Siempre deja una cierta holgura ahí, ¿está? Como para que los cables no queden tirantes. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver el otro lado. ¿Cómo quedó el otro lado? ¿Ves qué prolijo? ¿Ves qué prolijidad? Hay que hacer que los cables se noten lo menos posible. Lo menos posible. Aunque se noten, o aunque el gabinete no traiga un acrílico acá, como para ver para adentro, no importa. Hay que hacerlo así, prolijo. Vamos a sujetar ahora los cables que están sueltos dentro del gabinete. Ahí está. Este cablecito, por ejemplo. Acá tenés dos posibilidades. O haces esto, una cosa así, ¿tá? Para que esto quede ahí, ¿tá? Le das unas vueltitas como para que quede agarradito, así, ¿sí? Mira, te lo muestro, ¿ves? Una cosa así. O lo llevas por acá, que es lo que más me gusta a mí. Yo lo voy a llevar alrededor del ventilador, por alrededor, ¿sí? Ahí. Entonces lo voy a agarrar por acá abajo, ¿tá? Voy a agarrar un sunchito más, voy a pasarlo por aquí. El ventilador tiene unos agujeritos por donde se pueden pasar sunchos. Le voy a buscar la vuelta para que pase para el otro lado. Lo enhebro. Tirone un poquito el cable para que quede. Este sí vamos a apretarlo un poquito como para que no se mueva, ¿ves? Y ahí quedó. ¿Está? Ahí quedó. Listo. A esto que está acá, si querés, le podés
dar unas vueltitas como para que quede como un resorte, ¿ves así? Ahí, y lo enganchás en la placa como estaba, tal como estaba. A veces no es tan fácil, ¿tá? Pero buscale la vuelta que vas a poder. ¿Tá? Ahí va. ¿Ves? Quedó como un rulito ahí, ¿tá? Quedó más prolijito, yo qué sé. Bueno, acá hay un cable que no es posible conectarlo en ningún lugar, por lo que veo, porque la placa no tiene soporte para dos ventiladores. Si quisiéramos tendríamos que conectarlo directamente en la fuente de alimentación, pero bueno, eso no lo vamos a hacer. Vamos a dejar así y... ¡ay, mirá qué interesante esto! Mirá, mirá cómo quedan los cables acá. Esto está mal, esto está pésimo. Hay que ir para el otro lado. Claro, yo lo que pasa es que no me di cuenta de algo. Yo dije, vamos a dejar por ahora esto así, y el por ahora se me fue de las manos. Estos cables que están acá, esto que está acá, lo vamos a sacar por este lado, con cuidado, porque ahora los cables están un poquito tirantes, con mucho cuidado, y lo vamos a sujetar sobre sí mismos. A ver, lo voy a pasar por el lugar por el cual haga menos daño, quede mucho mejor, quede menos tirante, todo eso. Yo me dedico realmente. Cuando armo una máquina, de verdad que me dedico a armarla, no la armo así nomás. Vas a encontrarte con técnicos que lo hacen así nomás, digo yo, con eso no me meto, pero no me gusta. Me parece desprolijo, me parece que no está bueno. Ahora sí. No, ahora no. ¿Ven? Como soy detallista, lo voy a pasar por abajo de este. Porque no me gusta que queden bultos, no me gusta que quede todo tirante, no me gusta que queden cables a la vista en lo posible. Entonces, bueno, ahí la llevo. Ahora sí. Entonces ahora lo que voy a hacer es agarrar uno de esos alambrecitos que yo te decía hoy, los que vienen en los paquetes de pan rebanado, en las bolsitas. Y todavía no me gusta. Ahora sí, una vueltita más le damos por acá. Ahora sí, es un lujo. Lo que hago es esto. Hago esto una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Ahí. Entonces le voy a pasar un alambrecito de esos alrededor. Agarro estos cables, los agarro bien. Empiezo a tornear acá. ¿Ves? Y ahí quedó impecable. ¿Sí? Ahí quedó. Entonces lo dejo por acá metidito. ¿Sí? ¿Ves? ¿Ves? Está impecable. Ahora sí. Ahora voy a proceder a cortar todos esos unchos que quedaron ahí, que eso no me gusta nada de nada. Eso es un trabajo hecho a medias. Tengo un alicate de corte acá. Entonces empiezo. Lo corto bien cerquita de la parte cuadradita. Te vas a dar cuenta de esa parte cuadradita. Mirá. ¿Ves la parte cuadradita? Ahí. Bien cerquita. Yo pongo la pinza acá, ahí, y corto. ¿Sí? Con cuidado. Con mucho cuidado siempre. Bien rente, bien justito en la parte cuadradita. ¿Está? Bueno, se me está negando a cortar porque justo agarré el alicate viejo. Y acá queda otro todavía. ¿Está? Esto lo cortamos todo, que no quede ninguno. Aunque no se vea, no importa. Está, listo. Ahora sí, está, quedó prolijito. Ahora quedó prolijito, le vamos a mover la tapa. Para eso volvemos a acostar el gabinete. Ahí. ¿Sí? Tenemos cuidado de no apretar ningún cable cuando pongamos la tapa. Ponemos la tapa y vamos fijándonos en no apretar nada. La deslizamos y ahí ponemos los tornillitos que tenía antes el gabinete. Te voy a mostrar cómo va quedando esto. ¿Está? Ahí. Tornillito número 1 va acá. Este se aprieta con la mano nomás. No precisa destornillador, no precisa nada. En algunos gabinetes sí. Hay algunos que vienen con tornillos que precisan destornillador. Te vas a dar cuenta solo. Lamentablemente esto no es negro. Estaría bueno que fuera de color negro. Quedaba mejor. Bueno, y acá quedó nuestro PC armado. ¿Ves? Te lo voy a mostrar mejor. ¿Ves ahí? Lo más prolijo posible. No te va a quedar impecablemente. ¿Tá? No te va a quedar súper bien. No hay forma de hacerlo así. Pero ahí por lo menos está prolijo. ¿Ves? Casi no se ven los cables. Está todo agarradito. ¿Ah? Pegale una bichada final adentro a los cables, por las dudas. Este quedó sueltito. ¿Qué vamos a hacer con este? Agarrarlo a este. ¿Ves? Mirá, te lo muestro.
A ver si queda un sunchito más. No, no queda. Bueno, no importa porque tenemos alambrecitos de esos que yo te decía, ¿ves? Agarro un alambrecito de estos, y lo que hago es lo mismo que hice con los cables de la fuente de alimentación. Agarro los dos cablecitos para que no queden sueltos, para que si tienen movimiento no sea un problema. ¿Ves? Y ahí los agarré a los dos. Están agarrados ahí, ¿está? Ahí quedó pronto. Ahora, bueno, vamos a poner la tapa y vamos a prenderla. A ver qué onda, ¿está? Ahí quedó armadita la máquina. Mirá qué prolijo, mirá qué prolijidad. ¿Sí? Así se arma una PC. No a las cachetadas, no a las patadas. Así se arma una PC. ¿Está bien? Vamos arriba. Vamos a poner la tapa del gabinete. Vamos a poner la tapita. ¿Sí? Ahí lo dejamos bien prolijo. Ahí está. Ahí calzó la tapa. Le ponemos los tornillitos que están acá. Tornillito 1. Tornillito 2. ¿A dónde estás? Tornillito 2. Acá. Espero que a Feli le guste el producto final. Espero que le parezca bueno. Bueno, y ahora que está armada la máquina, que quedó todo impecable, quedó pesadita ya y todo, aquí tenemos la super PC de Feli. Esto es un disparate, esto estoy seguro que le va a encantar. Bueno, voy a cortar el video por acá y te voy a mostrar. Ahora es de noche, no voy a seguir con esto. Es más, acá te hablo. Ahora es de noche, no voy a seguir con esto, pero mañana tempranito la voy a armar en otra mesa y voy a filmar todo, ¿está? Y vas a ver que funciona, con el monitor y con todo, y con los parlantes. Vamos arriba.